Queridos hermanos y hermanas, vamos a dar una explicación de este cuadro tan hermoso que llamamos el verdadero retrato del Santo Hermano Pedro de San José Betancourt. El Santo Hermano Pedro nació en Tenerife el 19 de marzo de 1626, vino a Guatemala el 18 de febrero de 1651, muere el 25 de abril de 1667 a la edad de 41 años, de los cuales 16 años vivió en Guatemala. Ahora quiero explicarles inmediatamente este retrato. Como pueden ver aquí al frente, esta pintura es original y data del siglo XVIII, finales del siglo XVII, XVIII. ¿Qué es lo más importante? Que tenemos una figura bastante conocida por el mismo pintor. Aquí tenemos la escritura de Fray Francisco Vázquez, que nos narra las facciones del hermano Pedro, diciendo de este modo: tenía cara de hábil el mancebo. Mancebo es un español antiguo que significa hoy traducido como adolescente, porque era un joven casi adulto y era un adulto casi joven. Entonces la palabra se decía mancebo. Respetamos porque así está en las crónicas. Seguimos. El rostro aguileño, como pueden ver, un poco alargado. Frente espaciosa, muy común en él. Ojos modestamente alegres, los podemos observar acá. Barba rubia, y dice el escritor que ya le honraba muy dispuesto. Un detalle importante es aquí arriba, si ustedes logran ver, en el puntito rojo, siempre en el retrato aparece. Es posible que él haya tenido una fisura en la parte del cráneo o afuera de la cabeza, pero no podemos inventar la historia si nació así, o se cayó, o se golpeó. Digo este detalle porque cuando se hizo el estudio de los osamentas, huesos del hermano Pedro, en el cráneo aparece esta pequeña fisura, también en el cráneo, el cual está todo en la tumba de donde él está, aquí en el templo de San Francisco. Entramos a algunos detalles. Cuando se hizo el estudio de la exhumación en 1990, aquí se ve esta medida, dio la curiosidad de medirlo y medirlo en la osamenta, curiosidades que salen, y el hermano Pedro mide 1,55. Entramos ahorita a las cosas que el hermano Pedro portaba. Primero, el Santo Rosario. Él tenía dos tipos de rosario, un rosario de 5 misterios para rezar siempre el rosario. Pero si mañana era fiesta, por ejemplo, la fiesta de la Concepción, la fiesta de la Asunción, la Natividad de la Virgen, entonces se usaba un rosario más largo de 15 misterios para decir que mañana es fiesta, se reza más. Luego porta aquí este hábito que llamamos el hábito del terciario externo. Habían dos tipos de hábito: interno, que podía ser como un escapulario dentro, y externo, que es esta vestimenta. Porta un sombrero muy importante que lo usaba sobre todo para la Navidad. Él ve que en la antigua la Navidad celebra de una manera muy pagana y quien van a hacer es el Señor, y él dice que sale con sus grupos, sus niños que tenía y su gente que venía a trabajar con él en la casita de Belén, salían por las noches a las fachadas de las iglesias para cantar y da inicio a lo que llamamos las posadas. En ese sombrero siempre llevaba al niño Jesús, y dicen sus primeros testigos que como hacía tanto frío en Guatemala, a veces le doblaba las orejas, digamos así, del sombrero para que estuviera más calientito. También a veces metía zacate seco o paja para que tuviera más calor. Y muchas veces procuraba no verlo. Cuentan las crónicas que si él miraba al niño del Belén, se ponía a llorar. Le causaba una gran impresión ver a Dios tan grande, hecho tan niño. Porta aquí unos papelitos y aquí una bolsa. Esta es la bolsa de los difuntos.
¿Por qué? ¿Qué hacía el hermano Pedro? Y ahí entra el tema de la campana que vemos a qué lugar. La campana del hermano Pedro no la andaba siempre, la usaba los días miércoles. Cuando él salía a las esquinas de toda la Antigua, sonaba la campana. Al sonar la campana, todos se congregaban y cuando estaban ahí, rezaba un Padre Nuestro, un Ave María, una salve por los enfermos, los moribundos y ya los difuntos. Y luego les pedía a todas las personas el nombre del difunto que había fallecido en esos días y quisiera recordarlo. Ponían el nombre en estos papelitos, el nombre del difunto, y él agarraba a todos los difuntos y lo metía en esta bolsa. Esta es la bolsa de los difuntos. Y él la movía como si fuera una lotería. Y luego le decía a una persona, mete la mano, metía la mano, sacaba un papelito. Y esa persona tenía que rezar por ese difunto todo el mes. Rápidamente diría que para el mes de abril del año 1667, cuando él muere, como era principio de mes, algunas veces le salió a algunas personas el papelito que el hermano Pedro metió y decía, hermano Pedro difunto, a principio de mes, y él va a morir el día 25. Y después porta aquí un platito, estos son monedas. Con ese platito, después de haber dado la hoja para el difunto, entonces él ponía el platito y tenían que pagar. ¿Qué hacía con ese dinero el hermano Pedro que recibía? Lo iba a dar a los sacerdotes en su parroquia, Nuestra Señora de los Remedios, allá por el Calvario en ese momento, y ahí les daba el dinero para que celebrara misa por los difuntos. Porta también el hermano Pedro la cuerda que llamamos, si ustedes ven, 1, 2, 3. 3 nudos, porque él profesa en la tercera orden franciscana. Recuerde que la primera orden, frailes menores; segunda orden, hermanas clarisas, Santa Clara de Asís; tercera orden, los laicos casados, comprometidos con una vivencia franciscana. Y se portan esos 3 nudos que significan obediencia, castidad y pobreza. Aquí podemos ver en sus pies, no son botas, sino que es una forma de calceta para cubrir un poco los pies, sobre todo en el tiempo del frío, y sus zapatillas, y pueden ver que calza un poquito por su estatura de 1,55. Vamos ahorita alrededor. ¿Qué porta alrededor el hermano Pedro? Este bastón, o decir, este es del peregrino, la vara del peregrino. No es porque estaba enfermo y necesitaba apoyarse, sino que es un signo del peregrino. Y también lo pueden ver aquí. No es un bastón, es como la vara del peregrino, el que camina. ¿Qué tenemos alrededor? Este volcán hermoso y aquí otros 3. Este es el volcán de agua que hace el dibujante y este es el volcán de fuego. Desde ese tiempo ya su llamita de fuego, el volcán de Acatenango y etcétera. Pero ¿por qué aparece este volcán tan significativo en esta pintura? Porque el hermano Pedro, que viene de Tenerife, allá existe el volcán el Teide. Es un volcán como el tamaño del volcán de agua, pero en otra fisonomía, si pudiéramos decirlo. Este es pura montaña, verde, hermoso. El otro es hermoso en otra forma, la tierra de colores. De ahí es posible que se haya traído para la antigua Guatemala las alfombras, porque en el pueblo, en la ciudad de Orotava, siempre en Tenerife, en la plaza central, hacen hermosos dibujos, pero son dibujos perfectos con los colores de la arena del volcán del Teide. Cuando él deja los estudios y se viene con los frailes franciscanos, los frailes le dicen, si quieres encargarte del Calvario, ve allá a trabajar como maestro de obras y de sacristán. Ahí comienza la gran obra del hermano Pedro a inspirarse y conocer más esta ciudad, entonces en el momento que hoy llamamos la antigua Guatemala. Ahí estuvo del año 1654 a 1658, levantando esta ermita del Calvario. Se llama el Calvario porque aquí en San Francisco comienza la primera estación y se va haciendo todo el recorrido de los pasos, el Vía Crucis, hasta terminar en la ermita, que es donde Jesús muere en el Calvario. Ahí estuvo 4 años el hermano Pedro. Ahí comienza su obra de evangelización y ya después su casita de Belén. Solamente quiero hablar del retablo y no de toda su historia. Eso es lo que tenemos alrededor. Aquí hay un texto muy interesante porque nos hace ver la historia y ese tengo que leerlo
porque no lo puedo explicar. Verdadero retrato de nuestro venerable Pedro, San José de Betancourt, hijo de la Tercera Orden de Penitencia de nuestro seráfico Padre San Francisco de Guatemala, en donde vivió y murió de santidad, comprobado con estos milagros y en vida y muerte. Tomó el hábito de la Tercera Orden el año 1655 y el año 1656. Profesó en cuyo instituto y hábito fundó en el convento nuestro seráfico Padre San Francisco, fue religioso de la Tercera Orden, fundó el Hospital de Belén con algunos hermanos terciarios que vivieron en el Calvario. Finalmente, por sus méritos, descansó en el santo el día lunes 25 día de San Marcos, año de 1667. Cuando murió tenía la edad de 48 años y de Guatemala, de vivir más de 15 años. Algunas personas hacen esta pregunta: ¿por qué el hermano Pedro está enterrado aquí en San Francisco el Grande? Porque el hermano Pedro, 5 días antes de morir, escribe su testamento de las cosas que tenía y de su historia, y añade uno de los últimos párrafos: pido de limosna a los frailes franciscanos ser enterrado en la capilla de los terceros. O sea, la capilla de los terciarios que diríamos hoy, los frailes se lo concede y por eso aquí está enterrado. Él lo pide en su testamento como limosna: y pido una misa por mi alma. Está escrito en un español antiguo, lo he leído traducido, pero si ustedes ven el texto es un español realmente antiguo, no es como el español de hoy. Muchas gracias.